Les cuento que es la primera vez que voy a dar una plenaria, pero he sido maestra por mucho tiempo, así que no se preocupen. Tan mal no va a salir bien. Vamos a comenzar. Estos problemas técnicos. Si pueden colocar la primera lámina, vamos a hacer esto que es sumamente incómodo para mí. Bueno, colocamos la primera lámina y ahí vamos a ir avanzando, pero si me dan en control les voy a agradecer. ¿Cuántos de ustedes, no sé si cuando eran pequeños se ocultaban de la luna? No sé si les ha pasado. Recuerdo alguna vez que cuando era chiquitita estuve pensando ahí mientras hacía la presentación, estuve pensando y comencé a acordarme que yo me ocultaba de la luna, porque me había dado cuenta cuando era pequeña que la luna me perseguía. Entonces lo que comencé a hacer era tratar de hacerle el quite a la luna. Entonces yo creía en mi mente que la luna me perseguía y me ocultaba. Entonces yo decía, voy a salir despacito, despacito, sin que se dé cuenta que voy a salir, pero así medio rápido y no me va a ver, entonces va a desaparecer. Y le hacía el quite. Lo que yo pensaba estaba determinando cómo me iba a comportar. Le daremos un clic, por favor. Piaget decía que los niños son científicos activos que construyen su propia comprensión del mundo a través de la interacción, la exploración y la experimentación. Conocer el mundo, entender el mundo, no es solamente adquirir un conocimiento teórico, sino que también es experimentar. Y con esa experimentación uno va entendiendo y va construyendo su entorno. Cuando nosotros, le daremos clic, cuando nosotros pensamos en cosmovisión bíblica, le daremos clic. Podemos pensar que muchas veces la educación cristiana es una religión donde transmitimos dogmas y prácticas de una religión. En realidad, los dogmas y las prácticas no son malas en sí. No quiero que entiendan que el tener dogmas y algunas prácticas religiosas sean malas, pero cuando hablamos de una cosmovisión, tenemos que pensar que nuestra meta es desarrollar una perspectiva integral de la vida. Cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de algo que es más integral. Cuando estamos hablando de religión, estamos hablando de esas verdades sobre las creencias que una persona puede tener. ¿Qué es lo que hacemos en la escuela? ¿Por qué es que vamos a evaluar en este congreso la educación cristiana? Porque por mucho tiempo, yo creo que antes de esos 15 años que Coneca comenzó a tener estos congresos, no muchos de los educadores, yo también era educadora, no muchos de los educadores entendíamos o comprendíamos qué es una educación cristiana. La mayoría de las veces lo que hemos tratado de hacer es fortalecer nuestra enseñanza teniendo devocionales cada mañana, que no está mal, está bien, pero la educación cristiana no es solo eso. Alguna vez recuerdo que cuando estaba en una unidad educativa, estaba en un colegio, el profesor de química se quejaba porque la profesora de religión, como el colegio tenía una convicción muy fuerte de lo que es compartir la palabra de Dios y compartir el evangelio. Entonces la profesora de religión lo que hacía era compartir, tener un tiempo de adoración y muchas veces se tomaban las horas del profesor de química. Y ella creía que lo estaba haciendo muy bien y no estaba haciendo mal. Pero en realidad es necesario que nosotros organicemos en nuestra mente, tengamos claro qué es una educación cristiana y qué es la cosmovisión bíblica. Porque podemos estar enseñando en la unidad educativa religión,
y nuestros niños no van a llegar a ser, pueden no estar llegando a ser transformados. Y lo que sería peor es que la sociedad boliviana no sería transformada, que en realidad es el último fin que yo creo que todos nosotros soñamos, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar y en lo cual tenemos que pensar. Pero, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión nos dice, es el conjunto de sus supuestos que sostiene una persona. Iremos avanzando rápido, Gabriela, por favor. Ya, ahí vamos. Ahí está, que sostiene una persona acerca del mundo y su funcionamiento. Otra vez, una cosmovisión es el conjunto de sus supuestos que sostiene una persona acerca del mundo y su funcionamiento. Cosmovisión es, ¿qué es cosmovisión? Es todo. Es todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ya es la razón que está detrás de nuestras acciones. ¿Por qué llegamos tarde? Forma parte de nuestra cosmovisión, ¿no? Forma parte de nuestra cosmovisión y es algo sobre lo cual tenemos que cambiar. Recuerdo que uno de nuestros capacitadores dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Si tú indicas que vas a llegar a cierta hora, vas a estar en esa hora. Cuando trabajaba en otra unidad educativa que también era cristiana, decía el programa va a comenzar 10:30. Y el programa no significaba que nosotros debíamos llegar 10:30, significa que nosotros debíamos llegar 10 o 10:15 a más tardar para que el programa empiece 10:30. Porque estas personas, que eran unos misioneros, tenían la convicción de que nuestro Dios es un Dios de orden, de que cada persona merece respeto, que cada persona debe vivir una vida organizada. Entonces, por esa razón tiene que comenzar a tiempo. Tenemos que hacer las cosas en orden. Me acuerdo que en esa graduación, en la graduación, el estudiante abanderado no llegó a la hora indicada y el programa comenzó sin él. Entró la señorita que estaba en segundo lugar, porque era importante trabajar la cosmovisión cristiana en todas las dimensiones, para que cuando estos estudiantes que han salido y los hemos visto, vayan y realmente sean diferentes en lo que está en su entorno, en relación a las personas que están en su entorno. Entonces, para trabajar una cosmovisión, ¿qué es lo que debemos hacer? Para trabajar la cosmovisión bíblica, el objetivo general, ¿cuál es el objetivo general de la cosmovisión bíblica? Desarrollar una forma de ver, interpretar y vivir. Son 3 elementos de cómo yo veo el mundo, de cómo yo lo entiendo y de cómo yo vivo en el día a día. De vivir toda la realidad a través de los principios y verdades reveladas en la Biblia. Esta mañana tuvimos la bendición de poder visitar una unidad educativa que para nosotros ha sido de mucha bendición, como Edify. Saben ustedes, quienes trabajan en colegios, que nosotros periódicamente, cada vez que nos solicitan y cada vez que podemos, vamos a visitarles. Y en esta unidad educativa el director nos explicaba que él les entregaba el aula, y es medio año, yo he trabajado en colegio, y las paredes estaban tan limpias que parecía inicio de año. Y él decía, ellos limpian su aula, y nos ha mostrado en la pared cómo cada estudiante tenían el rol de limpieza del aula, porque esa aula era como su curso. Y yo le he dicho, o sea, director, mis respetos. Yo he sido directora y realmente mis respetos, ¿no? Qué lindo que tengan un lugar tan limpio, no solamente por el orden, sino también por el concepto que le están creando en el estudiante. Tú eres un ser humano hecho a imagen de Dios, que merece vivir una vida digna, que tienes un valor, que tu valor es la sangre del Señor Jesús, y mereces vivir y estar en un lugar limpio. Eso es lo que estamos transmitiendo. Entonces la cosmovisión tiene que abarcar todos los aspectos. ¿Cuál es el enfoque? La Biblia es el fundamento. CONEC promueve lo que busca es promover la Biblia como legado, que la Biblia pase a las siguientes generaciones.
Pero ¿por qué lo estamos ligando? Porque es en el objetivo estamos uniendo lo que es la Biblia y lo que es la cosmovisión. Porque queremos que cada uno de los educadores piense y tenga la determinación y la decisión de poder crear en su mente este concepto de que la Biblia no es solamente religión, la Biblia es una cosmovisión de vida que puede afectar y puede bendecir tu vida y puede cambiar tu realidad, y lo va a cambiar. Tenemos un Dios de esperanza que a través del Evangelio viene a cambiar. La pregunta central: ¿cómo la verdad de Dios moldea mi actuar en cada área de la realidad? Cuando hablamos de cosmovisión, eso es lo que deberíamos preguntarnos. El resultado buscado, ¿qué es lo que nosotros creemos? Formar pensadores críticos que puedan discernir, interpretar y moldear la cultura desde una perspectiva bíblica, aplicando la fe a todos los aspectos del saber y del vivir. Volvemos a remarcar, este es el marco teórico sobre el cual hemos hecho este diagnóstico, por eso es que lo estamos abordando. Avanzaremos, por favor. De acuerdo a Darren Miller, en este libro déjenme compartirles estas imágenes. ¿Qué nos dice Darren Miller? Vamos avanzando. Nosotros hemos sido creados a imágenes y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Dios crea la naturaleza, el ser humano debe sojuzgar la tierra. ¿Qué significa sojuzgar la tierra? Crear cultura. Y ahí viene la pregunta, ¿pero qué es cultura? ¿No? ¿Qué es cultura? Francis Schaeffer nos dice que esta no es la frase. ¿Qué es cultura? La actividad humana en todos sus aspectos: artes, filosofía, ciencia, tecnología, política y costumbres sociales, el diario vivir. ¿Y qué nos dice Francis Schaeffer? No podemos separar la cultura del Evangelio. El Evangelio tiene implicaciones para cada área de nuestra vida. Entonces ahí entendemos, quizás estaba revisando la vez pasada para dar un taller la información sobre el embarazo adolescente. ¿Ustedes saben cuál es el país que tiene el índice más alto de embarazos en toda Latinoamérica? No es. Tristemente, al mismo tiempo, es el país que tiene el más alto índice de evangélicos en su país. Les voy a dejar de tarea. Entonces, ¿qué ha pasado? Es Guatemala. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Una de las preguntas que yo siempre me he hecho es: ¿por qué si las reformas, si el Evangelio ha llegado a Europa y ha hecho florecer, cuando ha llegado el Evangelio a nosotros que somos latinoamericanos, dónde nos hemos perdido? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y espero que cada uno de ustedes también tenga esta inquietud en su mente y tenga esa inquietud en el corazón, que pueda pensar y que pueda entender que cuando nosotros estamos enseñando, no estamos enseñando religión, no estamos enseñando contenidos teóricos, estamos sembrando en las personas, en los estudiantes, la posibilidad de transformar una generación, la generación de quienes a quienes estamos enseñando y la generación de los hijos y de los nietos de ellos. No sé cuántos alumnos tienen ustedes en el aula o en la escuela dominical. La primera vez que yo comencé a ser maestra fue en la escuela dominical. Tenía en Oanza, tenía 5 amigos, se llamaba antes, y en la escuela dominical tenía 20 niños también, de joyitas, de 8 años. Yo me acordaba que ellos aprendían tanto de la Biblia, yo decía, y conocían tanto, yo decía, podemos hacer tanto cada domingo. Yo tenía 13 años y decía, ¿cómo será tener a esos niños día a día? ¿Cuánto pueden aprender? ¿Cuánto puede ser transformada su vida? Y aunque el test de profesiones me salió que sería bueno que yo me vaya a estudiar alguna ingeniería
En mi mente y en mi corazón yo había entendido que el Señor me estaba llamando a trabajar en educación. Y aún en contra, les soy honesta, de los deseos de mi papá, me fui a estudiar pedagogía. Mi primera carrera es licenciatura en Ciencias de la Educación. Me fui ahí, porque yo sabía que ahí era donde Dios me ha llamado. Yo estoy impresionada, no por lo que yo he hecho, sino por lo que puedo ver que el Señor puede hacer a través de lo que nosotros trabajamos en el aula. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes a sus niños? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes a sus hijos? Muchas veces tenemos más tiempo con nuestros hijos, con nuestros estudiantes que con nuestros hijos. Y creo que tenemos que darnos cuenta del privilegio que tenemos, de la responsabilidad que tenemos sobre esto. Y estoy muy consciente que la primera responsabilidad de educar a los hijos no es de los maestros, es de los padres. Pero eso no va a negar que llegado un momento vamos a estar delante del Señor y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho nosotros en las aulas. Y ahí no vamos a poder decir, Señor, es que yo no soy responsable, era su papá. Yo creo que el Señor te va a decir, no te estoy pidiendo cuentas como padre, te estoy pidiendo cuentas de lo que tú hacías como maestro. Entonces es importante que nosotros asumamos esta posición. Avanzaremos, por favor, de que entendamos que la visión bíblica, dice Christian Oberman, no es segregar qué es bueno y qué es malo. Christian Oberman nos habla de que en el mundo existen actividades humanas. Por ejemplo, tenemos una empresa, tenemos la educación, la ley, el deporte, la política, el arte, y hay muchas actividades humanas en las cuales el ser humano se desenvuelve. ¿Cuál de estas sí es acorde al cristianismo y cuál de estas actividades no está acorde al cristianismo? No se nota. Empresa, educación, empresa. ¿Es algo acorde a la voluntad de Dios o no es acorde a la voluntad de Dios una empresa? La educación, la ley, el deporte, la política. ¿La política también? Daremos clic, por favor, Gabriela, seguiremos avanzando. Lo que nos dice Christian Oberman en realidad es que ninguna de estas acciones es o no es cristiana, sino que más bien, dependiendo de cómo nosotros actuemos, alguna de ellas va a estar enmarcada en el ámbito de las tinieblas, es decir, en conflicto con el designio divino, con la voluntad de Dios. Entonces, si yo tengo una empresa o tengo un colegio que lleva una doble contabilidad, ¿estaría en el ámbito de las tinieblas o en el ámbito de la luz? Y si yo hago deporte y en el deporte la verdad es que lo tomo como una posibilidad, como una actividad siendo joven pasajera, que es para evadir la responsabilidad económica que puedo tener con mi familia y decir que es mi sueño, ¿estará en el ámbito de las tinieblas o en el ámbito de la luz? La actividad en sí no es buena o es mala, sino depende del marco en el cual se esté desenvolviendo. Por eso es importante que nosotros trabajemos la cosmovisión bíblica. ¿Cuál es el propósito de la educación cristiana? Christian Oberman nos dice que el propósito de la educación cristiana es equipar a la próxima generación para gobernar bien este mundo material. Entonces, la educación que nosotros hacemos en el aula es más que dar conocimientos, es más que ayudarle al estudiante a pasar de su zona de desarrollo próximo a su zona de desarrollo potencial, como nos dice Vygotsky. Es mucho más que eso. Tenemos que ayudarle al estudiante a que él pueda administrar el mundo en el cual se encuentra. Y la pregunta es, ¿cómo va a administrar en el mundo en el cual se encuentra si muchas veces ni siquiera puede administrar su propia vida? Entonces ahí entendemos que el trabajar una cosmovisión bíblica o el trabajar la educación cristiana no es trabajar conocimientos, es más bien forjar un carácter. Es más bien forjar un carácter. Entonces,
Seguimos. ¿Cómo estamos educando en la cosmovisión bíblica? Nos preguntamos. A la nueva generación de personas de Bolivia. Ay, me está haciendo sufrir esta presentación, les cuento. Yo soy muy visual y la he hecho muy bonita, con letras formadas y todo muy bonito así, porque de verdad que soy muy visual y aprendo así, entonces me pongo nerviosa. Pero les pregunto, ¿cómo estamos educando en la cosmovisión bíblica a la nueva generación de personas de Bolivia? Y ahora sí, nos vamos a la temática. Comenzamos con el título de nuestra plenaria: el impacto de la Biblia y la cosmovisión bíblica en las unidades educativas. Vamos a avanzar. ¿Cuál ha sido la pregunta de investigación? Me he sentido emocionada al realizar esta investigación y les quiero agradecer a cada director, a cada maestro que ha estado dispuesto a apoyarnos, dándonos la información, y también a las personas, tengo que mencionarlo, que trabajan con nosotros, especialmente a Raquel, quienes están en La Paz. Raquel Peña, ella ha ido visitando unidades educativas en La Paz, en Potosí, y también me ha ayudado con la tabulación de datos, y Mariela aquí en Cochabamba me ha ayudado con esto, porque era un trabajo, no es grande, es minucioso, pero creo que es importante, porque no lo hemos hecho, no estoy consciente de que lo hayamos hecho antes en Bolivia. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de la investigación? Determinar el nivel de implementación de la cosmovisión bíblica y principios bíblicos en el entorno educativo de las unidades educativas que forman parte de CONEC. ¿Cómo lo hemos hecho? Tal como les he mencionado anteriormente, 3 personas o 2 bolivianos, quiero mencionar, han sido quienes han trabajado, han promovido los congresos anuales del CONEC. Una de las personas ha sido Munir y la otra persona ha sido Sergio Saavedra, que ustedes le conocen. Entonces Sergio no está con nosotros, pero ustedes saben que él es pedagogo, es cristiano y ha trabajado mucho en el área de educación. Entonces, como él no podía estar, le he pedido que él nos indique un poco de cuál era la visión, qué era lo que él tenía en mente cuando ha comenzado a trabajar la cosmovisión bíblica en la educación, para poder evaluar de esta manera hasta dónde hemos llegado en este momento. Entonces vamos a tener unos minutos con el video de Sergio. Monte, quiero enviar un gran saludo a todos los participantes del 15º Congreso de Educación Cristiana allá en Cochabamba, desde Valle Grande. Un saludo fraterno, queridos hermanos, hermanas. Bueno, en mi calidad de fundador del CONEC desde el primer congreso en 2010, he querido aportar a la invitación de los organizadores de este evento con alguna reflexión de lo que fue en aquel momento la preocupación que tuvimos en el primer congreso, para hacer quizás un puente o aportar a la reflexión que anima al temario de este congreso. Revisando mis apuntes, revisando mis archivos, encontré que la preocupación que nos motivaba en el 2010 era encontrar la identidad de la educación cristiana. Y en una publicación que se preparó para ese evento, voy a compartirlo en este momento en la pantalla, teníamos este esquemita, a ver si esto de alguna manera es un aporte también. Fíjense, nos preocupaba en ese entonces el que la educación cristiana asuma una identidad. En la medida en que la educación cristiana asumía una identidad en Bolivia, podíamos confrontar cosmovisiones. En ese momento, 2010, se estaba introduciendo fuertemente la cosmovisión latina, todavía no se hablaba de ideología de género. Podíamos participar en debates en torno a la ciencia. Con una adecuada identidad podríamos aportar a la educación nacional e incluso restaurar las culturas. En ese momento también el tema de la educación intercultural ya había
llegado a otro nivel, y veíamos que no se trataba de competir, sino de que podamos educarlas desde un punto de vista cristiano. En torno a la primera inquietud de asumir una identidad, nos hacíamos algunas preguntas que hacen que la educación cristiana sea cristiana. ¿Qué es lo que no se puede negociar en una propuesta curricular a riesgo de que se pierda lo específicamente cristiano? ¿Qué diferencia un currículum cristiano de uno que no lo es? Entonces, estas preguntas llevaron a una reflexión, ponencias, etc. Y si me permiten, voy a acudir a la primera ponencia que yo participé, está acá, lo comparto en la pantalla, que hace que la educación cristiana sea verdaderamente cristiana, es decir, buscando la identidad de la educación cristiana. Bueno, la respuesta es obviamente la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro fundamentalmente educativo. El término Torá, para hacer mención a los 5 primeros libros sobre los cuales descansa toda la revelación bíblica, significa correctamente instrucción. Es traducido como ley, pero propiamente, según el diccionario VIN, es instrucción, y esto está corroborado en 2 de Timoteo 3:15 al 17, en la que se dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, ¿no?, enseñar, instruir, corregir, redarguir, en fin. Todas son palabras de corte pedagógico, ¿no?, a fin de que la persona sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Otra vez, el fin es pedagógico. Las escrituras buscan educar a un pueblo. Christopher Wright, un teólogo, misionólogo muy reconocido, menciona que en la primera etapa de la misión de Dios, la primera etapa era una etapa centrada en Israel, haciendo de ella una nación paradigmática. Y por eso le dio leyes que abarcaban todas las esferas de la vida, para educar al pueblo precisamente a ser una luz, es decir, tener este tipo de visión centrípeta, es decir, que atraiga a las naciones, que atraiga a los sabios, a los gobernantes de otras naciones a aprender cómo vivir como nación. Nuestro Señor mismo lo dijo con toda claridad: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Y siguió el señor y maestro, la combinación del rol político o de gobernancia de Jesucristo con el rol docente, el rol pedagógico, ambos fusionados en alguien a quien decimos Señor y a quien decimos Maestro. A Jesucristo, quien nos enseña y nos envía a enseñar lo que Él nos instruye. Otro teólogo de reconocimiento global, Karl Barth, menciona en un libro sobre sociedad civil, sociedad política, cuál es el rol de la Iglesia en una nación, y es una luz sobre el monte alto. Tiene que enseñar a las naciones cómo Dios espera que vivamos bajo el gobierno de Jesucristo. Es un gobierno que ya está no solo anunciado, sino ya vigente desde Pentecostés. Y bueno, otros teólogos contemporáneos como David Miller, René Padilla, hablan de sujetar todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo. En otras palabras,
el rol de la educación cristiana es discipular a las naciones como parte de la misión de la Iglesia. Ahora, aquí, discipular naciones. Oh, ¿ya estamos? Entonces ahí le hemos escuchado a Sergio Saavedra hablar sobre cuáles eran los sueños que él y ellos, puedo decir, tenían cuando ha comenzado el CONEC. ¿Qué es lo que querían? Construir una identidad. Y en base a eso, ¿cuántos elementos es que hemos encontrado? No sé si ustedes han prestado atención. ¿Qué elementos? No cuántos. ¿Qué elementos ustedes han observado que forman parte de esa concepción de educación cristiana que el CONEC tenía cuando ha comenzado? ¿Alguna idea? ¿Algún elemento? Lo que querían ellos era asumir la identidad de lo que era la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? Querían estructurarla. Y ahí tenemos cuáles son los elementos que el CONEC tiene. 3 elementos yo he identificado. Vamos a avanzar, Mariela, ahí. El primer fundamento para mí, la Biblia es el fundamento de la educación cristiana. Segundo elemento, la educación es inherente a la cosmovisión bíblica. Nos hablaba de lo que significa la Torá, ¿no? Nos hablaba de la Torá, de que tenemos que enseñar, repítelas a tus hijos, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, el pasaje que está en Deuteronomio. ¿Y para qué? Se busca sujetar todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Teniendo estos 3 elementos podemos construir lo que es la educación cristiana. Considerando esos elementos es que en base al objetivo de la investigación hemos operativizado nuestra variable de investigación y hemos organizado de la siguiente manera. En cuanto al área administrativa, ¿cómo vamos a poder ver que la educación está siendo realmente cristiana? Por un lado, viendo cómo se realiza el liderazgo en las unidades educativas, qué prácticas de liderazgo se están realizando. Número 2, la gestión docente y la visión institucional, porque no podemos tener una unidad educativa cristiana con una visión que no sea cristocéntrica. Punto número 3, requerimientos gubernamentales, porque estamos en medio de un entorno en el cual nos desenvolvemos y en el cual el Señor nos ha puesto. Este punto vamos a trabajarlo. Exposición a la palabra de Dios y comportamientos cristianos. Esto es en el área administrativa. En el área pedagógica, en el área docente, lo que trabajamos en el aula, conocimiento de solamente 2 indicadores. Conocimiento de la cosmovisión bíblica e implementación de principios bíblicos. Entonces, esos 3 elementos sobre los cuales Sergio nos decía que el CONEC creía que es la educación, se ha buscado operativizar en todas estas variables y hemos hecho preguntas tanto a los directores en el área administrativa como a los maestros en el área docente. ¿Y cómo lo hemos hecho? En el área administrativa hemos realizado una encuesta que es el SSA. Algunos directores que están aquí nos han visto qué es el SSA. Es una herramienta que tiene Edify y que con la gracia del Señor es sumamente útil para poder realizar un diagnóstico de las unidades educativas. Y hemos ido visitando a los directores que querían realizar esta encuesta y les hemos devuelto. Vamos a compartir los resultados. ¿Cuántas unidades educativas del CONEC ha trabajado? 36 unidades educativas han participado. De toda Bolivia. Casi toda, bueno, muchos departamentos puedo decir, ¿no? Muchos departamentos, no llegamos a Pando, no llegamos a Tarija, no hemos llegado a Beni, pero sí donde hay un grupo considerable de unidades educativas cristianas hemos trabajado. En cuanto a docentes, hemos hecho una encuesta con Google Forms y alguno de ustedes espero que haya contestado. Una de las personas que me ha ayudado muchísimo ha sido el hermano Vladimir, a los directores. Hermano Vladimir, tenemos que mandar esto, ya. El hermano Vladimir dice que el sueño es la persona perfecta para mí, para la educación.
Yo sueño, él sueña, pero él lo ejecuta lo que soñamos. Así que es la mejor persona para tenerle en el CONEC. ¿Qué población han respondido? 21 unidades educativas. 21 unidades educativas han respondido. Y ahora, ¿cómo vamos a realizar la valoración en esta investigación? Hemos implementado una escala de Likert. La valoración del 1 al 10, donde 1 es que no existe implementación de la cosmovisión bíblica y 10 existe una implementación excelente y consistente. Esta escala lo hemos dividido en 5 niveles. El nivel incipiente, cuando está comenzando, poca o ninguna mención en la gestión y cultura escolar. Fíjense, esto está relacionado con el área administrativa y escasa aplicación en el aula, baja conciencia por parte de docentes. Tenemos nivel básico, nivel moderado, nivel avanzado y el nivel quinto, que es nivel óptimo o transformador. La cosmovisión bíblica es el marco director de todo el currículo, pedagogía, gestión y cultura escolar. Nos hemos sometido a una evaluación y aquí van a estar los resultados. Vamos. Los resultados en el área administrativa. Vamos a ir uno por uno, Mariela. Prácticas de liderazgo. Los docentes, los directores aquí. ¿Cuál ha sido el puntaje? Sobre 10. No se olviden que todo lo que estamos evaluando es sobre 10. ¿Ya? Nos quedamos en la 1. Vamos a ir avanzando poco a poco, Mariela. Práctica desde el liderazgo, 5.5. ¿A qué se refería las prácticas de liderazgo? Cómo la institución está ejerciendo el liderazgo en cuanto a la ayuda, al pastoreo con los maestros. Cómo les está apoyando en su crecimiento. Cómo se fija sus potencialidades y crea un plan para ayudarles a crecer. Hemos obtenido 5.5. En cuanto a gestión docente y visión institucional, 5.9. ¿A qué hacía referencia este ítem? Este ítem hacía referencia a si la unidad educativa, lo primero y fundamental, la unidad educativa tiene la misión y visión constituida de acuerdo a la cosmovisión bíblica. En este caso, la mayoría de las unidades educativas estaba bien. ¿Dónde radicaba la mayor dificultad? La unidad educativa tiene un currículum cristocéntrico. Ahí es donde había la mayor dificultad. No todas las unidades educativas, sino la mayoría de ellas no tenían un currículum cristocéntrico. Es un aspecto en el cual debemos trabajar. En cuanto a requerimientos gubernamentales, cumplir todo lo que el gobierno nos solicita para que podamos funcionar como unidades educativas. Si cumplimos los requerimientos del Ministerio de Educación, si realizamos los pagos correspondientes que debemos al gobierno y también todos los beneficios en relación a los estudiantes. Les quiero decir que es el puntaje y creo que es bastante tranquilizador si lo tenemos sobre 10, pero todavía nos deja un margen sobre el cual tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, no estamos todavía en la implementación. Exposición a la palabra de Dios, ¿cuánto tenemos? 4.9. Y comportamientos como Cristo, ahora sí, clic Mariela, 4.7. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya voy a poner un poco de mi interpretación. ¿A qué se refiere comportamientos como Cristo? Les había mencionado en el marco teórico, cuando hablábamos sobre cosmovisión bíblica, que cosmovisión bíblica no solamente es transmitir conocimientos, sino que también es forjar el carácter. Pero cuando hablamos de forjar el carácter, no solamente estamos hablando de que el estudiante refleje el carácter de Cristo, también estamos hablando de que el maestro sea quien muestre el carácter de Cristo. Y todo esto, ¿qué está haciendo la unidad educativa para motivar desde el área administrativa en estos aspectos? Y esos son los puntajes que hemos obtenido. Haremos una pausa. Ahí haremos una pausa, Mariela. Entonces, volveremos al anterior, 2 clics anteriores, uno más, ahí está. Esos son todos los resultados del área administrativa.
Son los 4 ítems que nos ayudaban a ver cómo la institución está implementando la cosmovisión bíblica. Ese instrumento que hemos implementado con los maestros, con los directores, tiene más preguntas y tiene más aspectos. Habla del aspecto económico y algún otro ítem que no se me viene a la mente. Pero les hemos mandado a los directores y creo que estos eran los más importantes y sobre los cuales podemos trabajar en el CONEC y nos da una referencia de lo que debemos hacer. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que es el resultados del área docente. Conocimiento de la cosmovisión bíblica, lo fundamental. La primera pregunta, eran 3 preguntas en cuanto a cosmovisión bíblica de la asignatura. La pregunta era: ¿considera usted que tiene el conocimiento necesario para implementar para trabajar su asignatura desde la cosmovisión bíblica? Y un 6.30, y los maestros obtuvieron 6.37. Era solamente su criterio. ¿Considera que usted tiene el conocimiento necesario para implementar su asignatura desde la cosmovisión bíblica? Y como podemos ver, no muchos maestros, cuando debería ser todos los de colegios cristianos, se sienten confiados en cuanto al conocimiento de la cosmovisión bíblica para su asignatura. No se ve. Ya. Está chiquito. Iglesia, 66.11% de los profesores cree que ha adquirido la cosmovisión bíblica de la iglesia. De los libros, 41.67%, de videos de internet, 26.67%. Me estaba acordando que en el CONEC tuvimos a 2 conferencistas que tienen sus páginas en internet y yo dije, quizás de ahí también van construyendo. El CONEC 26.11, recursos escritos de internet 21.67, otros cursos 5.00 y la Biblia 2.78. No voy a preguntar cuántos de ustedes han leído la Biblia una vez, o 2 veces, o 3 veces, no sé cuántas han leído. Pero creo que no importa cuántos hemos leído, sino cuántas veces vamos a leer desde aquí para adelante. ¿No ve? Entonces les animo, y también me animo, porque les soy honesta, para mí no es fácil. No es fácil, porque ese es un reto que yo siempre digo: voy a leer la Biblia completa, voy a leer, y ya lo he hecho, pero quiero volver a hacerlo, pero realmente es una lucha. Entonces quiero animarles a que ese porcentaje vaya incrementándose, para que nadie le cuente, sino para que el Señor se le revele a usted, que eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Obstáculos para la enseñanza en la cosmovisión bíblica. Seguimos en la cosmovisión bíblica. Esta ha sido una pregunta cualitativa, porque quería dejar algo abierto para que todos me digan así como que lo que tú ves en tu realidad, qué obstáculos. Y por ahí desde CONEC, desde Edify, desde cualquier lugar nosotros podemos ayudarles en alguno de esos temas. Y aquí tenemos las respuestas agrupadas de la siguiente manera. Algunos decían: existen limitaciones de tiempo, porque el currículum es extenso y la carga horaria no es suficiente. Me hace pensar que creemos que enseñar cosmovisión bíblica es aumentar una materia más. Me hace pensar, pero por ahí estoy equivocada. Para eso es la investigación, para que nosotros vayamos pensando: ¿será que el tiempo es un limitante para que nosotros compartamos la cosmovisión bíblica? ¿O por ahí no estamos comprendiendo a cabalidad qué es la cosmovisión bíblica? O por ahí, porque yo también he sido maestra y conozco el currículum, y los directores también, es gruesito el nuestro, ¿no? El boliviano tiene mucho contenido. Por ahí el hecho de pensar que tenemos que abordar tantas materias, tanto contenido, hace que nos olvidemos de la cosmovisión bíblica y nos concentremos en avanzar y cumplir los contenidos. No lo sé,
pero reflexionemos sobre eso. Siguiente punto. Factores relacionados con los estudiantes: falta de conocimiento bíblico, desinterés, influencias de otras como cosmovisiones y temas disciplinarios. Los maestros consideran que la falta del conocimiento bíblico en los estudiantes es un obstáculo para la enseñanza en la cosmovisión bíblica. Creo que tienen razón, que no vamos a poder construir una cosmovisión bíblica si nuestros estudiantes no conocen la Biblia. Pero en ese sentido, ¿de quién es la responsabilidad de compartir las verdades bíblicas? Se los dejo en el aire, no voy a entrar al debate de padres o maestros, pero lo único que quiero decirles es que seamos responsables de lo que nos toca a nosotros. Recuerdo que en un colegio yo conocí a una de las maestras y ella me cuenta que se había convertido a los 21 años, cuando había ido a tomar un café en un lugar que era cristiano para estudiantes y compartían el evangelio. Y ella me dice: por primera vez en mi vida, a los 21 años, he escuchado de la vida de Jesús que murió en la cruz por mis pecados. Y yo le miro y le digo: no puede ser posible que hasta tus 21 años nunca escuchaste. No, de verdad, nunca escuché. Que no nos pase, que nuestros estudiantes están en el colegio y nunca les compartimos de la Biblia, ¿no? Que no nos pase. Entonces ese es un factor, pero ¿cómo podemos manejarlo? El currículo y recursos. La filosofía del currículum boliviano, la dificultad para integrar el contenido bíblico con las asignaturas, creo que en esto les vamos a colaborar en este congreso, y la falta de materiales y recursos bíblicos adecuados. Eso comparto plenamente con usted. Carecemos de recursos, pero creo que tenemos mucha habilidad. La filosofía del currículum boliviano. Aquí yo quiero compartirles algo. ¿Cuántos años que el currículum es animista? ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años está la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez? Más de 20, dice. Ya. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Nuestro gobierno qué filosofía tiene? Entonces, ¿qué ley de educación va a implementar? Tiene que hacerlo en coherencia. Si nosotros somos cristianos y vamos al gobierno, ¿qué currículum vamos a implementar como cristianos? Un currículum bíblico, porque eso es lo que creemos. Entonces, yo pienso, ¿en qué medida es real pensar que mientras tengamos autoridades que no son cristianas, vamos a tener un currículum cristocéntrico? Se los dejo para pensar. ¿En qué medida? Ahora, ese no es el reto de todo cristiano, yo me pregunto, de vivir en un mundo que está en contra de Dios y de tratar de vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere. ¿No es eso lo que hacemos día a día? No sé si anteayer ustedes vencieron algún pecado y luego de 2 días volvieron a caer en él. Y ahí yo me acuerdo de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es esa nuestra vida? Una lucha en contra de aquello que el Señor ha establecido. Tener que luchar contra esas ideas, con esa humanidad caída. Entonces, no es malo anhelar para mí. Yo creo que soy muy utópica. Yo creo en la educación cristiana de verdad. Y de verdad creo que vamos a cambiar generaciones. Y es mi anhelo. No sé si lo voy a ver, pero de verdad creo que mi semilla, tengo que dejar por lo menos la semilla. Aunque no lo vea, yo creo que puede ser posible una Bolivia diferente. No porque va a entrar Duna al gobierno, sino que vamos a tener una generación transformada por el Evangelio,
Quizás yo no lo vea, pero creo en el poder del Evangelio. Entonces tengamos ese sueño, pero al mismo tiempo hagamos algo en medio de esa adversidad. No digamos, es que esto no es lo que el Señor, sí, no es lo que el Señor quiere. Nunca es muchas veces lo que el Señor quiere, pero tenemos que saber adaptarnos, buscar lo que el Señor quiere. La Biblia dice que el Señor ha establecido buenas obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Por qué no le preguntamos al Señor, Señor, cuáles buenas obras has diseñado para mí siendo maestro para que yo ande en ellas? Con mis alumnos no sabemos cuáles son las buenas obras y les animamos a seguir adelante. Influencia de padres y familia, existe falta de apoyo, las diferentes ideologías familiares y familias disfuncionales. Cuando un adulto se convierte, esta mi amiga, por ejemplo, nadie en su familia era cristiana, pero ella recibió al Señor, el Espíritu Santo llegó a su vida, el Señor la transformó. Es una mujer que teme a Dios y tiene una familia que glorifica al Señor. Pero sus hermanos no eran cristianos, sus papás no eran cristianos. Pero ¿cómo ella pudo crecer espiritualmente? Porque recibió el Espíritu Santo. Si sus alumnos de 8 años reciben al Señor, ¿van a recibir al Espíritu Santo? Y ese Espíritu Santo puede transformarlos a pesar de que sus papás no conozcan a Dios. Se los dejo. Sí, tiene que decir, sí, puede, no importa lo que pase, puede trabajar. Seguimos avanzando. Conocimiento y capacitación del maestro, aquí les podemos apoyar. Algunos maestros expresaron la necesidad de un mayor conocimiento personal de la Biblia y capacitación adicional sobre cómo aplicar eficazmente la cosmovisión bíblica en el aula. Fabuloso, me encanta. Voy a hacer publicidad. Tenemos a Luis Pinzón, que va a dar un taller sobre el método inductivo del estudio bíblico. Por eso está aquí. Y también tenemos a uno de nuestros capacitadores de Edify, que yo sé que muchos de ustedes le tienen aprecio, licenciado David González, que seguramente está aquí, que él va a trabajar sobre cuál es la cosmovisión bíblica de las asignaturas. Seguimos en lo general, pero luego vamos a aterrizar y ahí vienen 2 personas de AXI que van a trabajar sobre las ciencias naturales y sobre las ciencias sociales en primaria y en secundaria para trabajar la cosmovisión bíblica. Creo que este punto hasta aquí lo tenemos cubierto y yo me encuentro muy feliz, ¿no? Seguimos avanzando. Vamos a hacerle un clic más. Ahora, esta pregunta de las difíciles, ¿la ley 070 permite el desarrollo de la cosmovisión bíblica? La mayoría de las personas dicen no, 63%. Sí, dice que permite un 19%. Creo que esta pregunta no ha sido clara, porque no se trata de que la ley 070 ayude a hacer crecer la cosmovisión bíblica, sino que si existe en la ley 070 alguna puerta que nos permita a nosotros trabajar la cosmovisión bíblica. Y les quiero decir que sí existe. El gobierno no nos va a decir nada si nosotros trabajamos la cosmovisión bíblica en nuestras aulas. Y quiero liberarles de ese peso si es que lo tienen. No les va a decir nada. Así que estamos con el camino libre. La ley está escrita y la conozco y sé lo que dice, pero ahí al lado también nos han abierto un camino que nos deja caminar sobre la cosmovisión que nosotros tenemos, y les animo que lo hagamos. Siguiente, la planificación con principios bíblicos. Haremos un clic, implementación, ahí vamos. En cuanto al dominio de principios bíblicos, 6.49 debería ser, ahí hay errores de dedo, yo creo, en este gráfico. ¿Cuánto domina los principios bíblicos? ¿Por qué estoy hablando de principios bíblicos? Porque como CONEC se ha promovido la enseñanza como principios bíblicos. Podemos decir que es una metodología, pero también quiero decirles que no es la única metodología.
Podemos trabajar la integración bíblica, podemos, y ahora este libro nuevo que va a salir de Jucum, que me gusta, que estoy esperando, la inmersión, que habla de la inmersión en la cosmovisión bíblica, creo que también nos va a ayudar a abrir un poco más la mente. Entonces, por esa razón, las preguntas están relacionadas con principios bíblicos. Pero como educadora quiero decirles que abramos nuestra mente, que investiguemos, que leamos y que busquemos qué metodología nosotros como maestros quisiéramos implementar, o como director, qué quisiera ayudar a mis maestros para que ellos puedan trabajarlo. Les animo a que lo hagan. Luego, el PAT con principios bíblicos, el plan anual trimestralizado, lo realiza usted con principios bíblicos. El 7.43 es el resultado en cuanto a 10. Y el último, el PDC, el plan de clase con principios bíblicos, mayor cantidad, mayor puntaje en cuanto a la planificación con principios bíblicos en el plan de clase. Importantísimo, importantísimo para mí, porque tal es su mente, tal es él. ¿Y dónde se va a reflejar lo que está en nuestra mente? En nuestros planes. Si no organizamos nosotros, va a ser mucho más difícil que en el aula nosotros podamos hacer algo importante y profundo. Seguimos. La implementación de los principios bíblicos en los momentos pedagógicos. En cuanto a la práctica, es el mayor porcentaje de implementación en los momentos pedagógicos, 57.4%, esto es porcentaje. En la teoría, 48.6%, en la valoración, 50.8%, en la producción, 26.2%, y en ningún momento, es decir, yo nunca implemento la cosmovisión bíblica en mi aula o los principios bíblicos, 2.7%. Claramente no se implementa. Vamos avanzando. Las conclusiones. En cuanto al área administrativa, habíamos establecido 5 niveles, ¿se acuerdan? Entonces tenemos un nivel moderado, que es el nivel del medio. ¿Qué nos dicen los resultados? Que existe integración visible en algunas áreas curriculares, existe capacitación ocasional, se trabajan valores bíblicos, existe políticas alineadas a la cosmovisión bíblica. Todo eso es lo que hemos podido encontrar. ¿Qué se requiere? Se requiere elaborar un plan de mejora basado en la declaración de la misión cristocéntrica, con crecimiento espiritual y bienestar claramente establecidos, junto a un plan intencional para la capacitación interna y o externa continua de los maestros, con evidencia de implementación y asignación de presupuesto. El colegio que visitamos esta mañana tiene un programa de capacitación continua a sus docentes. Cuesta tiempo y cuesta dinero. Yo le digo, director, lo admiro, porque les hace venir a todo su plantel docente en determinado tiempo para capacitarse de manera continua. Les animo, estimados directores, a poder hacerlo. En cuanto al área docente, están un poquitito más avanzados los profesores. Yo creo que porque son quienes vienen a los congresos de CONEC. Ahí vamos, generalmente las capacitaciones estaban enfocadas al plantel docente. Existe integración, la integración es visible en un buen nivel de áreas curriculares. Se busca planificar e implementar la cosmovisión bíblica buscando cumplir la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. ¿Tenemos que cumplir la ley 070? El hermano Vladimir dice sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Tenemos que cumplir la ley? Sí. Pero también tenemos que trabajar nuestra cosmovisión. Y el punto número 2, se requiere fortalecer el conocimiento bíblico de manera personal y asumir la implementación de la cosmovisión bíblica, cumpliendo los requerimientos gubernamentales en el aula. Si nosotros le hacemos la curva a la ley, si nosotros le hacemos la curva a la norma, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes? No sé. Tratemos de cumplir. Déjenme compartirles lo siguiente entonces.
Este tiempo el Señor ha estado tocando mi corazón para cerrar. Me gusta mucho el Padre Nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Un reino de justicia, de paz y de esperanza. Bolivia necesita un reino de justicia, de paz y de esperanza. Bolivia necesita un reino de justicia, de paz y esperanza. El Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y hagan discípulos. Les animo a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias por este reino de los cielos que se ha acercado. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, nos has dejado una paz que es inigualable, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu reino es de justicia, Señor, una justicia que muchas veces no tenemos. Y que en ti, Señor, hay esperanza. Siempre hay esperanza de que va a existir algo mejor. Anhelamos la parucía, Señor, anhelamos tu llegada, pero también queremos vivir en esta tierra el reino de los cielos. Y queremos orar, Señor, y decirte: venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Provéenos el pan de cada día. Perdónanos, Señor, perdona las deudas que tenemos nosotros, perdona nuestros pecados, Señor, como tú nos perdonas a nosotros. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en cada escuela, en cada familia, Señor, en cada persona que te conoce, en cada persona, Señor, que aunque no lo sabe, te está sirviendo para extender tu reino. Te doy gracias por este tiempo con Connect. Te doy gracias por todas las organizaciones que tenemos en este tiempo. Gracias por las personas que hacen posible, Señor, poder capacitarnos, poder recibir recursos, poder reunirnos, Señor, para extender tu reino, para dar esperanza a aquellas personas que no las tienen, para dar esperanza a aquellos niños, Señor, que han nacido en una familia que no te conoce. Pero creemos, Señor, que en ti todo puede ser nuevo, que en ti la injusticia que estamos viviendo, Señor, puede ser transformada, que la corrupción, Señor, que existe en este país puede ser eliminada, Señor, por personas que vivan conforme al reino de los cielos. Te rogamos, Señor, que tu misericordia se manifieste, que no te apartes de nosotros, Padre Celestial. Que en este tiempo de elegir nuevas autoridades, tu Espíritu Santo se manifieste. Que también tu Espíritu se manifieste en medio de nosotros, Señor, cuando estamos en el aula. Que no seamos negligentes, Señor, en cuanto a la enseñanza de tu palabra, en cuanto a la enseñanza de la cosmovisión bíblica, Señor, porque creemos que nuestros niños, esos niños que muchas veces no tienen un padre a su lado porque están trabajando en la cancha, Señor, porque están allá todo el día, Señor, esforzándose por pagar el colegio particular, porque creen, Señor, que a través de la educación puede existir algo mejor. Y te doy gracias por cada unidad educativa, te doy gracias por cada iglesia que está representada aquí. Te ruego que te manifiestes y que nos hagas despertar, Señor, de cualquier dejadez que tengamos, de cualquier negligencia que hayamos tenido, Señor, cuando enseñamos, o de habernos desanimado, Señor, de que nuestra fe se haya acabado. Te ruego que te manifiestes, Padre Celestial, y que te glorifiques en medio de nosotros, y que la gente pueda creer que tú eres un Dios verdadero, porque nuestras escuelas, Señor, están irradiando tus verdades y están transformando nuestra comunidad. Te damos gracias porque somos tus hijos y porque en tu gracia también nos has elegido como siervos. Gracias, Padre bendito, gracias. Te alabamos y glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Todos te decimos amén, hermanos, amén. Dios les bendiga.